Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente de encontrarnos por esta pantallita, pero sobre todo porque el Señor tiene una palabra de edificación, de bendición para tu vida. Así que abre tu corazón para recibirla y estamos aquí primeramente para que el Espíritu de Dios fluya sobre mí y que sea Él hablando, que sea Él dándome la autoridad, que sea Él dándome la inteligencia, que sea Él poniendo esa palabra fresca cada día más en mis labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: te levantarás de nuevo, te levantarás de nuevo. Yo quiero que entendamos que para que una persona se pueda levantar, primero se tiene que caer. Entonces es importante que nosotros necesitemos comprender que muchas veces cuando estamos caídos porque estamos pasando por diversas pruebas, por momentos difíciles, por dificultades, por procesos, por cosas que realmente necesitamos que Él sea el Señor, que nos eche la mano, que nos levante, que nos refuerce, que nos anime, que nos dé, como quien dice, el aliento para nosotros volver a levantarnos de cualquier caída, de cualquier tropiezo, de cualquier necesidad, de cualquier traición, de cualquier momento difícil. Mientras estudiaba esta palabra, mientras que el Señor me daba este mensaje, autoanalizaba que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, dificultades, procesos, atribulaciones, siempre el Señor nos va a mostrar el corazón de las personas que están alrededor. Qué tipo de personas nos conviene, qué tipo de persona realmente el Señor necesita quitar de nuestra vida y dejar. Cuando realmente el rey David y su hijo Absalón lo traiciona y lo saca. Yo siempre pongo esto de ejemplo porque lo viví, lo experimenté. Cuando el rey David lo saca, cuando Absalón saca al rey David del palacio, de allí, de lo que le pertenecía a su papá, hubieron personas que realmente el Señor permitió esa temporada en la vida del rey David porque él necesitaba ver en ese momento las personas que tenía alrededor. A veces nosotros vemos los procesos, las angustias, los procesos, las atribulaciones, los momentos difíciles como que de esta no voy a salir, qué fastidio, yo sí paso por esto, yo sí vivo por esto, pero nosotros no nos sentamos como quien dice a aprender de lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos en esas temporadas difíciles. Entonces el rey David tuvo que salir, tuvo que huir de su propio palacio, de su propia casa, porque su propio hijo lo había traicionado. Cuando Absalón hace esto con su padre, hubieron personas que le demostraron lealtad a David, pero hubieron personas también que le demostraron la cara que era. Cuando decían ser valientes, soldados de él, personas que estaban con él, realmente le demostraron que nunca eran de David, sino que eran personas falsas que estaban a su alrededor. Y cuando eso sucedió, cuando eso pasó, David pudo ver y pudo entender quién sí, quién no. Cuando realmente nosotros vemos en nuestras vidas esos momentos difíciles y quien realmente sí te echó la mano y el que no pudo porque no tenía el alcance, pero el que realmente sí te demostró la cara, la versión de lo que era, tú dices, wow, nunca pensé que esta persona iba a hacer esto, tenía que pasar por esto para yo poder saber que esta persona iba a actuar de esta forma. Entonces es importante que en cada proceso, atribulación, momento difícil, aflicciones que estés pasando, siempre el Señor te va a querer enseñar y te va a querer demostrar lo que realmente te rodea. Cuando nosotros vamos a un velorio, cuando vamos a ver que una persona haya muerto, muchas personas realmente mueren y no todo el mundo que va a llorar el muerto lo está llorando porque realmente le duele. Hay personas que van porque son familia y les duele de verdad porque era su familiar, como hay familias que también va, pero es porque necesitan estar allí porque les conviene lo de la herencia. Hay otros que están ahí porque necesitan ver para ver cómo queda el muerto y para decir, mira, quedó feo, quedó esto, quedó lo otro, mira esto y murió así, para chismosear, tomarse el cafecito, el chocolatico y
decir, bueno, estamos aquí, pero con la intención de chismosear. Cuando una persona muere, siempre en los velorios no todo el mundo está sufriendo, no todo el mundo está compadeciéndose de la persona que murió. Cuando realmente esa persona está viviendo lo que está pasando, no todo lo que están allí realmente se compadecen de los familiares, no todos son familiares de corazón, no todos son amistades de la persona que murió. Entonces es importante que nosotros prestemos atención con esto, porque no todo el mundo se va a sentir mal, no todo el mundo se va a sentir angustiado por ti, no todo el mundo se va a sentir mal cuando tú estés pasando por un proceso, cuando tú estés pasando por un momento difícil, no todo el mundo va a tener la intención de querer ayudarte, no todo el mundo va a tener la intención de sentir eso que tú estás viviendo. Por eso es que quiero el día de hoy que entienda que te levantarás de nuevo. ¿Y de qué me quieres hablar? ¿De qué quieres realmente hacerme entender todo esto, Miguel? Porque el Señor me hacía comprender que realmente en los momentos, en las atribulaciones, donde realmente el Señor nos muestra la cara de las personas, y nosotros muchas veces no lo vemos de ese punto de vista. Siempre nos vemos, nos ponemos a ver es realmente lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, pero no lo que el Señor nos quiere enseñar en esa temporada, en ese momento que estamos viviendo y estamos pasando. A veces el mismo Señor permite que nos ayuden, que nos extienden la mano, personas que nunca ni siquiera pensamos, personas que nosotros digamos, Dios mío, yo nunca pensé que tal fulanito de tal pudiera hacer esto por mí, pero mira, Dios te muestra para que te des cuenta quién es tu familia, qué clase de familia tiene, qué clase de amigos tiene, qué círculo te rodea. Y muchas veces no es para que tú pongas tu corazón, no es, mejor dicho, para que pongas tu corazón endurecido, no es para que te pongas en contra de esas personas, porque si hubiese sido así, entonces José, cuando fue gobernador, cuando Dios lo posicionó, José lo primero que hizo fue extenderle la mano a los que lo vendieron, a los que lo traicionaron, a los que lo rechazaron, y fue realmente su familia, sus hermanos, sus padres. Entonces, por ese lado no te estoy hablando para que te endurezca ni para que agarres este rencor, sino para que sepas quién es quién, para que entiendas el corazón de cada persona, y que si Dios ha permitido eso no es para que juzgue ni señale, sino que para que realmente tú puedas entender que vale la pena pasar por momentos difíciles, para nosotros saber la cara de cada persona, el corazón de cada persona, las intenciones de cada amistad, las intenciones de cada familia y de cada persona que llega a nuestras vidas. Eso es muy importante. A mí en una ocasión me pasó un momento muy difícil, y de verdad yo me senté ese día en la cama y le dije al Señor, uno de tantos los procesos, le dije al Señor, yo quiero ver el corazón de cada persona que me rodea. Es más, quiero que hagas como hiciste con David en el tiempo que Absalón lo sacó del palacio. Y le dije, dame el permiso de hacer esto para probar a las personas. Y lo hice, empecé a probar a bastantes personas, y me di cuenta, y no te creas, eso duele, porque realmente tú empiezas a ver la reacción de personas que amas y que nunca pensaste que esas personas te iban a tratar de esa manera o te iban a pagar con eso. Y tú dices, Dios mío. Y yo recuerdo que yo me senté en la cama por esos días a ver la reacción de las personas y a ver cómo realmente las personas actuaban. Y me sorprendí de muchas personas que realmente, o sea, no pensé que su reacción era de quererme, de estimarme, y me lo demostraron en ese día, pero hubieron muchas personas que realmente me di cuenta que no. Entonces, yo hice eso con la condición de que el Señor me mostrara, porque es muy hermoso ayudar a una persona cuando está aquí arriba. Es muy hermoso estirarle la mano a una persona cuando de buena posición o tiene una reputación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dinero, cuando tienes fama, realmente fino, porque todo el mundo no hay que ayudarlo, porque realmente no es por amor, sino por la posición o por lo que tiene. Pero cuando tú no eres nadie o cuando tú no tienes nada, es difícil que realmente te tiren la mano, que te echen la mano, que te levanten y que te ayuden, porque no eres nadie, porque no eres famoso, porque no tienes... Entonces son contados con los dedos las personas que sí realmente te demuestran lealtad y amor.
Y yo eso lo quería saber. Porque cuando tú sabes para dónde vas, pero cuando tú sabes para dónde el Señor te va a llevar, tú necesitas saber cuál es el círculo que te rodea. ¿Por qué te digo esto? Porque tú necesitas entender quién es la persona que te conviene, cuáles son las personas que realmente te rodean, con qué intención te buscan, con qué intención están a tu alrededor. Y necesitas no juzgarlo, no señalarlo, no agarrar rencor, pero saber y entender las cosas. Dice la palabra, y quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 5, verso 35 en adelante. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen diciendo, sino que lo siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan y el hermano de Jacobo. Dice la palabra, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alborotos y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre, a la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Escúchame bien. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente, pero él les mandó a muchos que nadie lo supiese y les dijo que le diesen de comer. Aquí vemos una historia que le hemos hablado millones de veces, que es la hija de Jairo, y este hombre que realmente tenía una posición y realmente estaba pasando una condición muy difícil en su hogar y en su casa, con su familia, principalmente con su hija. Estaba preocupado, estaba ansioso, fue y corrió en ese momento atrás de Jesús. Esperó que Jesús se diera, como quien dice, su tiempo de hacer sus cosas para que pudiera llegar a su casa. En ese momento que él espera que Jesús haga lo que está haciendo, llegan a él y le dicen, ¿sabes qué? No molestes al maestro porque tu hija murió. Una persona que me llama la atención es que realmente tenía posición, tenía fama, tenía dinero, tenía en ese momento, vamos a decirlo así, terrenalmente, muchas cosas para poder ir a una clínica, para ir a un buen cirujano, cualquier condiciones económicamente y por la reputación que tenía, pero no, él corrió hacia Jesús. Él sabía que a pesar de que tenía buena posición, tenía a lo mejor dinero, tenía algo que realmente podía solucionarlo humanamente, vamos a decirlo así, él sabía que la solución la tenía era Jesús. Qué importancia que nosotros podamos entender esta parte. Que no se trata la posición, ni el dinero, ni la fama, ni la reputación que podamos tener, sino que realmente la solución siempre podamos creer que la tiene nuestro Dios. Que dejemos de creer en cualquier otra cosa, sino que Dios tiene la última palabra siempre en nuestras vidas. Cuando vemos las condiciones de Él, cuando vemos la situación de Él, el desespero, en ese momento llega la duda a querer meterse a la vida de Jairo a través de una persona. La duda nunca va a llegar a tu vida porque llegó la duda a mi mente, no, siempre va a haber una puerta abierta y en este caso era que había llegado una persona a tocarle a la vida de Jairo y decirle no molestes más a Jesús porque tu hija ha muerto. O sea, no hay solución para lo que tú estás pasando, no hay solución para lo que tú estás viviendo o lo que tú quieres. ¿Para qué vas a seguir detrás de Jesús? Aquí vemos la manera que él no le hace caso porque Jesús le dice, no temas. Solamente cree. Una de las cosas que me llama la atención es que él no escuchó más a esta persona porque escuchó la voz de Jesús otra vez y siguió creyendo que Jesús iba a llegar a su casa y la solución del problema de su hogar iba a ser solucionada. Pero lo que me llama la atención es que Jesús agarra a sus discípulos y llega al hogar y cuando llega lo que escucha es un alboroto de gente llorando. Lo que escuchas es un alboroto de gente gritando. Qué fuerte que realmente yo me imagino la casa de Jairo, que en ese momento de esta persona, me imagino las personas que estaban llorando, lloraban.
Y decían, no, imagínate, se murió la hija del principal, se murió la hija de este hombre. Y mire, tú sabes, vamos a ver. Entonces, todo ese tipo de gente rodeando la casa, ese tipo de gente que iba era por el cafecito, por el chocolatico, o porque era la casa del principal de la sinagoga, o porque realmente en ese momento era el principal de la sinagoga y tenemos que ir porque obviamente tenemos que ir, tenemos que compadecerlo. O habían personas también que estaban llorando porque estimaban a la niña, o habían personas que decían vamos ahí para ver qué es lo que pasa allí en esa casa, por qué se murió la niña, porque qué es lo que pasó realmente, porque la muerte. Así es cuando realmente tú estás pasando por una situación, así es cuando tú estás pasando por diversas pruebas y momentos difíciles. Van a haber personas que van alrededor tuyo, te van a abrazar, van a llorar y tú vas a decir está conmigo, pero resulta que está ahí es para saber por qué tú lloras, por qué esto, por qué lo otro. Van a haber personas que van a llegar y van a llorar contigo porque realmente necesitan demostrarte una lealtad y porque quieren sentirse mal contigo, pero van a haber personas que van a ir nada más es alborotar ese momento difícil en tu vida y van a estar ahí llorando, 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 pero realmente lo que hacen es atormentarte. Entonces quiero hacerte entender que en medio de todo eso Jesús va a sacar a gente de tu vida y tienes que entender que Dios cuando empieza a sacar gente de tu vida es para que te des cuenta que solamente Él y los que Él necesita que estén en el asunto para levantarte. Hay momentos en nuestra vida, enfermedades, circunstancias, escasez, momentos difíciles, procesos, atribulaciones que necesitamos experimentar para que Dios saque a los que tienen malas intenciones, a los que están llorando por llorar, a los que te van a saber por qué estás llorando, porque necesitan saber de tu vida, a los que van a tu casa porque necesitan saber en las condiciones que están, pero las intenciones nunca son de ayudarte, ni de levantarte, ni de abrazarte. Entonces, cuando, por ejemplo, uno pasa por momentos difíciles, así yo cuando estaba pequeña que mi papá se murió, yo recuerdo que la casa se llenó y gente que ni siquiera uno en esos momentos, ¿cómo decirte? Trataba por ese barrio, por esa escalera en aquel entonces. Y tú decías, Dios mío, que tanta gente aquí. Y entonces unos lloraban, otros decían, ay, sí, porque él era bueno, porque era esto. Entonces el otro sí, cuando se tomaba y hacía la comida, el otro decía, cuando se ponía a reírse en la escalera. Y entonces todo el mundo sacaba ahí conclusiones. Pero la gente cuando iba no iba nada más a querer consolar, sino iba con otras intenciones. Recuerdo que se perdieron cosas en la casa, o eso era un desastre, la gente lo que iba era chismosear porque se había muerto y todas esas cosas. Entonces ahí es cuando realmente uno se da de cuenta quién es quién y quién no. Pero Jesús cuando llegó a la casa de Jairo empezó a sacar a todo el mundo, aparentemente para hoy en día eso hubiese sido de mala educación. Dice Jesús, no es posible que haga eso, ¿cómo vas a sacar a la gente de la casa? ¿Por qué lo sacó? Porque era gente que realmente no los iba a ayudar en ese momento a que ese milagro pudiera ser hecho realidad. Dice la palabra que ellos se burlaban de Jesús. Mira el corazón o la actitud o lo que portaban estas personas que se burlaban cuando Jesús daba la palabra de fe que decía, ella no está muerta. Cuando Jesús estaba declarando vida, ellos todavía estaban declarando muerte con su actitud. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, Jesús va a sacar a todo aquel que realmente tú dices, wow, fue Dios que se llevó a esta persona, fue Dios que se llevó a fue Dios que se llevó a la otra, fue Dios que se llevó esto, porque necesitaba llevarse la gloria a Él y entender la gente que solamente lo que creyeron eran lo que valían la pena quedarse. Dice la palabra, la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él, más él echándolos fuera a todos. Yo me imagino Jesús llegando a esa casa y todo el mundo, ay, llorando, lamentándose. Y Jesús diciendo en su mente, sí, hipócrita, váyanse, se van, se van. Cuando los saca, empezaron a burlarse y se burlaban de él, mas él echándolo fuera, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Kumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate. Aquí vemos que Jesús cuando llegó al hogar, cuando llegó en ese momento a la casa de Jairo, hubo vida.
lo que estaba muerto resucitó, lo que estaba por perdido lo volvieron a creer en ese momento, lo que realmente decían que no se iba a levantar. Hay personas en esos momentos que en lugar de sentirse mal contigo, lo que hacen es sentirse bien por dentro por lo que tú estás viviendo. Y son personas que declaran en ese momento con sus palabras, no, no hay solución, no, ya esto va a estar así, no, ya esto, ya tú no te puedes levantar, ya tú. Entonces yo me imagino Jairo en ese momento, escuchando el alboroto de esas personas y después dice, y burlándose de Jesús. Si se burlaron de Jesús, si no creyeron en la palabra de Jesús, ¿cuánto más en ti, en mí? ¿Cuánto más en tu actitud y en la actitud mía de creerle a Dios en cualquier cosa que podamos estar pasando o viviendo? Y cuando declaramos la palabra y creemos que Dios va a hacerlo, ¿cuánto más necesitamos despojarnos de estas personas? Necesitamos que el mismo Dios se encargue de apartarnos y de sacarnos a todo aquel que en lugar de darnos vida nos da muerte con sus actitudes y sus palabras. Entonces, por eso el Señor me dijo, ponle tema, te levantarás de nuevo. La niña estaba muerta, la niña estaba acostada, la niña estaba desahuciada, la niña no tenía en ese momento, como quien dice, vamos a decirlo así, no tenía la solución de lo que estaba viviendo naturalmente. Pero cuando Jesús llega, cuando Jesús declara la palabra, cuando Jesús dice algo, Él sabe lo que está diciendo. Por más que tú dices que estás tirada, por más que tú dices que estás viviendo un momento difícil, por más que tú veas que estés pasando por diversas pruebas, no quiere decir que esa es tu condición, no quiere decir que ese es tu final, porque de esa te levantarás de nuevo. A veces para nosotros levantarnos tenemos que caernos y para caernos necesitamos ese proceso, esa tribulación para entender que solamente la mano de Cristo nos echó eso, nos hizo el milagro. Una de las partes que vemos también, que veo la misma actitud de Jesús es la de Pedro. Dice la palabra en Hechos capítulo 9, verso 39. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la casa, a la sala, donde lo rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando la túnica y los vestidos de Dorca. Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla, oró y volviendo al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos al ver a Pedro. Se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Aquí nos damos cuenta otra historia diferente, pero también un momento difícil en un hogar, en una casa. Nos damos cuenta allí cómo vemos que esta mujer que se llamaba Dorca, dice la palabra que era una mujer que ayudaba de buenas obras, una mujer que no nada más tenía buenas obras, sino que era una mujer que regalaba ropa, que hacía túnica, una buena costurera, una persona que realmente tenía buena reputación y fama, vamos a decirlo así. Las personas la conocían no nada más por las buenas obras, sino por lo que ella hacía de labor de su trabajo. Aquí nos damos cuenta que esta mujer muere, la ponen en la sala de su casa. Dice la palabra que la colocan en la sala muerta. Hay momentos en tu vida donde tú no vas a querer que en ese proceso las personas que estén a tu alrededor te vean. Pero Dios necesita que todo aquel que te vea en la sala muerta también necesita que te vean cuando te levantes. ¿Por qué? Porque hay momentos que nosotros queremos escondernos y decirle a Dios, no permitas que esto nadie lo sepa, no permita que este proceso nadie lo sepa, como por ejemplo el proceso de que te falte comida, el proceso que te falten cosas personales, el proceso que te falte una medicina porque estás enferma, cosas que tú dices, Dios mío, porque es como que me da vergüenza que la gente sepa esto. Te lo digo porque lo he experimentado, pero en el mismo lugar que el Señor permite exhibirte en las condiciones que no quisieras que nadie te vea, es en el mismo lugar que Dios te expone para que la gente te vea que el que te vio mal, que el que te vio muerta también te tiene que ver exhibida, te tiene que ver levantada.
Una de las cosas que veo aquí es que Pedro agarra y empieza a sacar a todos los que ya estaban llorando, a todos los que se estaban lamentando. Y yo me imagino a la gente llorando en ese momento. Mira las túnicas que ella hacía, mira lo que ella adornó aquí, mira lo que... Y Pedro dijo, no, 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 yo no necesito gente aquí llorando, yo no necesito gente incrédula. Ustedes están llorando, ustedes están aquí lamentándose cuando aquí hay vida, se me van para afuera. Y aquí vemos otra vez esta escena que empiezan a sacar a la gente que se estaban lamentando, llorando, cuando no tenían que lamentarse, cuando no tenían que llorar, cuando no tenían que estar allí en esas condiciones. Y empezaron a sacar a todo y nada más se quedó Dorcas, que era la que estaba pasando por la situación difícil, Pedro y los discípulos. Hay momentos en nuestras vidas que solamente tenemos que quedarnos con la gente que nos anima, que nos levanta, que nos da una palabra de fuerza, de fortaleza, de aliento, que te dan una palabra de esas que te sacuden la vida y el alma y los sentimientos y dice, verdad, voy a aterrizar. ¿Qué hago llorando yo? ¿Qué hago gritando yo? ¿Por qué me quiero morir? ¿Por qué me voy a cortar las venas? ¿Por qué voy a salir corriendo? ¿Por qué voy a huir si Dios está conmigo? Entonces vemos aquí que cuando Pedro se arrodilló y oró, hubo respuesta. Con gente que diga, sabes que la respuesta no está en el brujo, en los caracoles, en los tabacos, en las cartas, en nada de eso. La respuesta está cuando yo me arrodillo y cuando realmente le clamo a Dios. Cuando yo me humillo y que yo sé que me conecto con el cielo y el cielo va a agarrar esa llamada de emergencia y me va a contestar y me va a dar respuesta. Necesitamos gente que realmente nos rodee de fe, gente que realmente no esté claudicando, gente que realmente no esté un ratico con Dios, un ratico no, un ratico sí quiero de Dios, un ratico quiero los santos, un ratico quiero de esto, no, gente que realmente se llene de decir, ¿sabes qué? Quiero de Dios y yo sé que mi Dios me va a responder. Vemos aquí que esta mujer estaba rodeada de gente de lamentaciones y sacaron a toda esa gente. ¿Qué quiero hacerte entender? Que Dios va a empezar a sacar gente de tu vida. Y cuando Dios empieza a sacar gente de tu vida, muchas veces no nos agrada porque son familia, son personas cercanas y tú dices, ¿por qué sacaste a este? ¿Y por qué a esta? ¿Y esta qué pasó? Y esto, y Dios te va a empezar a mostrar el por qué. Hay momentos de nuestra vida que necesitamos estar solos. Hay momentos de nuestra vida que necesitamos quedarnos solos. Y cuando te quedas solo no es lo peor, es lo mejor que te puede pasar para que te des cuenta que solamente tú y Cristo son suficientes. Que solamente Él son suficientes. Al principio, cuando yo comencé los caminos de Dios, yo pensaba que cuando el Señor me dejaba sola era lo peor que a mí me pasaba. Y hoy en día, cuando el Señor me mete en esos hornos o me mete en el foso de los leones y me mete en los procesos más fuertes, yo digo, lo mejor que me puede pasar es quedarme sola, porque entiendo la voz de Dios, comprendo el amor de Él más, comprendo y la estrategia, cómo es que Dios se va a manifestar, qué es lo que quiere Dios, por qué permite el proceso, por qué y lo que más anhelo en ese momento es quedarme sola con Jesús, porque Él sí me entiende y he comprendido y he aprendido que en ese momento lo que menos tengo que rodearme de gente llorando, lamentándose, gritando, demostrando un show. No, no, no. Necesito a Jesús para mantenerme con la calma, con la seguridad, con la fuerza, la valentía, con la resistencia y todas esas cosas que realmente me necesitan en ese momento en mi vida. Entonces necesitamos que el Señor empiece a sacudir a todo aquel que está haciendo show en nuestra vida. Esa gente que viene con show, que ay, que lo siento mucho, pero por dentro está alegre. Esa gente que está ahí abrazándote y empieza a llorar y empieza a llorar y en lugar de darte fuerza, lo que empieza es hundirte. Necesitamos sacar a esa gente que viene con show y el Señor mismo se encargará de sacar de todas esas personas de a tu alrededor para que tú puedas, como quien dice, hacerte entender o comprender en tu vida que solamente Cristo es el que te puede levantar en medio de cualquier momento difícil, que Él tiene la solución y que solamente Él tiene en ese momento la respuesta en tu vida. Jairo y su esposa en ese momento a lo mejor
tuvieron la impresión cuando Jesús empezó a sacar a todo el mundo de la casa. No era la casa de Jesús, pero lo habían invitado. No era la casa de Jesús, pero él era el que iba a la respuesta. No era la casa de Jesús, pero ahí se hacía lo que él quería, porque necesitaban entender que era la manera de él y no la manera del hombre. Cuando Dios llega a tu vida, cuando Dios está contigo, cuando Jesús es el que ministra tu vida, no es a la manera de la gente, no es como la gente te dice, no es a la estrategia de la gente, es como él te dice, es como él quiere, y empieza a alinear todo, y ahí es cuando realmente nosotros empezamos a comprender lo que él va a hacer. Tú te imaginas una gente llorando atrás y Jesús diciendo en ese momento: a ti te digo, niña, levántate, y la mujer llorando: no, es que ella está muerta, porque imagínate, ella murió. Y entonces Jesús dice: no, yo necesito sacar esta voz, necesito sacar necesito sacar el otro, para yo decirle: a ti te digo, niña, levántate. Cuando le digo levántate, la niña se levantó. Cuando Pedro le dijo: a ti te digo, levántate, le dio la mano y lo levantó. Solamente en tu vida se van a quedar lo que realmente el Señor te va a demostrar que se tienen que quedar, y se van a ir todo aquel que nunca valieron la pena estar en tu momento difícil. Así que no estamos para agarrar los procesos y agarrarnos de eso para ponernos el corazón duros y tener rencor. No, estamos para aprender, para no contaminarnos, para no perder la esencia y para saber quién es quién alrededor de nosotros, y echarle la mano a pesar de nosotros saber con qué corazón o con qué intención vienen a nuestras vidas. Así que levántate, dice el Señor, y te levantarás de nuevo. A veces lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es que nos caigamos, para que Dios nos pueda levantar y sacar de lo que en la imposibilidad nadie puede hacer. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que el Espíritu de Dios te haga entender en tu vida que no estás sola, y que el Espíritu de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, a donde quiera que vayas, y comprendas que Él siempre estaba contigo. Bendiciones.